Hermanos, es un gran placer acompañarles en este momento, llegando ahora a Romanos capítulo 16. Aquí en nuestra iglesia hemos estado llevando ya una secuencia de enseñanza sistemática. Llegamos al último capítulo y por la naturaleza de este capítulo vamos a ver el capítulo entero en esta mañana. Entonces les pido rápido que busquen sus Biblias. Es importante tenerlas abiertas, aunque sea digital tu Biblia. Romanos capítulo 16, último capítulo en esta secuencia. Y el libro de Romanos se trata de Jesús, se trata del Evangelio, se trata de justicia de Dios para todos los que ponen su fe en Jesús al alcance del judío, del gentío, de todos. Y Dios provee su justicia, capítulos 1 a 11, y entonces Dios espera que los que tienen su justicia propia acreditada, entonces que practiquen esta justicia en los capítulos 12 al 15, mayormente 15 termina con y el Dios de paz sea con todos vosotros, amén. 15 terminó con amén, pero luego hay un 16 y en el capítulo 16 Pablo continúa la enseñanza y está mayormente terminando, pero a través de cómo termina vemos desenlaces y efectos del Evangelio. Y lo que hemos visto, sobre todo en capítulo 15, Pablo buscaba unir la iglesia en Roma, que estaba bien dividida, por muchas razones. Buscaba unir esta iglesia para que participara en la obra misionera. Y lo que notaremos aquí en este capítulo es que esto no ha cambiado, sino que el capítulo 16, la conclusión, muestra tal vez que el Evangelio ha de producir unión. Y entonces, porque el Evangelio produce unión, tú debes promover esa unión que el Evangelio naturalmente produce. Cuando yo estaba en la universidad, tenía un amigo. Aquí está mi amigo Adam Hutchison, Adam. Y él era un buen jugador de fútbol. Estaba en su equipo y su equipo tenía buenos jugadores, buen talento, pero no ganaba. Y Adán estaba frustrado porque él se dio cuenta, mira, si trabajáramos juntos, podríamos ganar, podríamos ir lejos, pero no estamos unidos. Entonces él se quedó preguntando, ¿cómo puedo promover la unión de mi equipo de fútbol? Y lo hizo. Y transformó su equipo. Más tarde les digo cómo lo hizo. Pero esta es la pregunta que por cómo concluye Pablo esta carta, que Pablo contesta en este capítulo. ¿Cómo puedes tú promover la unión en el Evangelio? Porque es lo que Pablo está buscando hacer en este capítulo. Y si tienes ahí tu Biblia, vas a notar que tiene 5 divisiones claras, naturales y obvias. La primera sección aquí son los versículos 1 y 2, donde Pablo recomienda a Febe en cuanto a la encomienda que él le había dado a ella, dar la recomendación personal a la iglesia en Roma. Versículos 3 al 16 tenemos Pablo saludando a medio mundo. Muchos saludos. Más de 28 personas. No todos tienen nombre. Por ejemplo, tienes a Rufo y a su madre. ¿Ok? Pero 28 individuos más otros grupos como la iglesia que está en su casa, la familia de... Muchos saludos da Pablo en versículos 3 al 18. Luego, versículos 17 al 20. Versículo 20, Pablo da una advertencia bastante solemne en este párrafo. Luego, versículos 21 al 24 forman una sección donde está de nuevo dando saludos. Dando saludos en 21 a 24. Luego 25 a 27, los últimos 3 versículos es una doxología, es la conclusión. Es su expresión de gloria y honra a Dios. Entonces, esto es pues un poquito típico en el sentido de que si tú mandas a un mensajero, o en este caso a una mensajera, con una carta,
das alguna recomendación a la persona que lleva la carta. Primera parte. Saludos. También es muy normal, es muy típico, es una conclusión típica que tengas saludos. Es típico que Pablo también dé una doxología al final. Algo típico en la conclusión, pero por otro lado es atípica. O sea, tiene cosas raras. Y vamos a notar en cada 5 de estas etapas las cosas raras, extraordinarias que Pablo pone. Pero lo que yo quiero enfatizar ahorita, viendo el capítulo como de vista global, es cuán personal es la conclusión, cuán personal. Primer capítulo, primer párrafo, Febe, ahí va una persona. 3 a 16, saludos a 28 individuos más otras personas. Versículos 21 a 24, 8 individuos más. Entonces ya van 36 más Febe, 37 más Pablo, 38 personas en un solo capítulo, o muchas personas, ¿sabes qué? Muy personal, muy personal. En esta semana, un hermano me escribió y tenía una duda sobre, de hecho, era curioso sobre este capítulo. Y digo, ok. Y su pregunta fue sobre Junias, Andrónico y Junias, versículo 7. Si era una apóstola. Digo, no. Y bueno, comenzamos a platicar y así. Y luego digo, amigo, mira, tú eres muy académico, tú eres muy técnico, tú eres muy bueno en todo lo que tú estás haciendo. Y te felicito, qué bueno que estés estudiando y haciendo este ministerio de editación y todo eso. Pero te recuerdo una cosa, ¿eh? Y más, estás en Romanos 16. El ministerio es de personas. El ministerio, o sea, tú puedes tener tu blog, tú puedes subir tus videos, tú puedes tener todo tipo de movimiento digital, internet y esas herramientas. Está bien, está bien. Pero a fin de cuentas el ministerio se trata de personas. Y Pablo refleja esto de manera muy natural en la conclusión. Es una conclusión muy personal. Y en parte por eso estoy notando que ya después de 15 capítulos, doctrina, práctica, enseñanza, aplicación, credo, conducta. Hemos visto el Evangelio produce unión. Pablo mismo, concluyendo su carta, busca promover la unión que el Evangelio produce, aún en su despedida, aún en su conclusión. Entonces, comenzamos en primer lugar con la recomendación que Pablo da en cuanto a Febe. Os recomiendo, por eso la estamos llamando recomendación, ¿verdad? Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, quiero notar primero que esto es una formalidad en la cultura. Mencioné que cuando una persona, como en este caso Febe, aparentemente es la persona que llevó la carta, es de Cencrea, ¿ok? Pablo escribe esta carta desde Corinto. Corinto y Cencrea son dos ciudades de Acaya que están ahí bien pegaditas, bien cercanas. Y entonces, Cencrea es el puerto, ciudad marítima. Febe es de Cencrea, obviamente es de la red de los contactos de Pablo, porque dice que ella ha ayudado a mí mismo, dice Pablo. Entonces, parece que, y se imagina eso, hermanos, se imagina eso, que Pablo escribe esta carta. Bueno, como dice el versículo 22, Tercio escribe la carta, Pablo la está dictando. Pero bueno, el autor es Pablo. Pablo escribe esta carta. Terminan, la envuelven, la atan. No sé si la sellaron, no sé. Y en las manos de una mujer entregan la epístola tal vez más doctrinal del Nuevo Testamento. Y desde Cencrea
va esta mujer hasta Roma, tal vez con copia única de la carta a los romanos. Hermanos, lo que Pablo está haciendo aquí es una cortesía cultural, es una formalidad de la cultura. Pero quiero pausar para notar que debemos, si la cultura no va en contra de la Biblia, y de hecho esto es bíblico, recomendar, saludar, pedir ayuda, buscar el bien del otro, este elemento de la cultura greco-romana es un elemento correcto. Y a veces, y esto quiero decir especialmente a los que tal vez en un momento serán misioneros o que tienen interacción con personas de otra cultura. Por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos unos americanos por ahí, ¿verdad? Peruanos. Pero dentro de los mismos mexicanos tenemos de muchos estados. Y a veces en una tribu o en un estado tienen ciertas tradiciones. Y es bueno evaluar si la tradición es bíblica, antibíblica, o si es neutral, como que no va en contra de la Biblia, no es algo necesario, pero tampoco está en contra. Mira, si no está en contra de la Biblia, cuidemos el testimonio en respetando las normas culturales. Es lo que Pablo está haciendo aquí. De hecho, ni lo está contemplando. Es natural para él porque él también es parte de esta cultura. Pero quería notar eso en cuanto a lo que Pablo está haciendo. Ahora, ya mencioné un poquito sobre quién es Febe. Es una mujer extraordinaria. De hecho, yo me acuerdo la primera vez que yo leí este versículo en español. En la universidad, un alumno preguntó al maestro, y hermano, ¿por qué no tenemos diaconisas? Y el hermano quedó pensando y dijo, porque no hay ninguna en la Biblia. Ya. Y dije, bueno, así me lo voy a contestar. No tenemos diaconisas porque no hay ninguna diaconisa en la Biblia. Y luego leo eso en español, la cual es diaconisa. Y digo, bueno, parece que en español tienen diaconisas, ¿verdad? La palabra diácono o diaconisa viene del verbo, es el sustantivo, claro. El verbo diaconeo o diaconar sería nuestro español si transliteráramos la palabra así directamente como hicieron con diácono y diaconisa. El verbo es servir, es ministrar. ¿Se acuerda de Hechos 6 donde pusieron los diáconos? La función de los diáconos era al principio servir las mesas, repartir comida, dispensa. Entonces, el verbo en sí es un verbo muy general y hay usos técnicos. Un uso técnico es cuando se refiere a un apóstol, a un diácono, a un pastor. Y luego hay usos no técnicos. Quien sirva, quien ministre es un ministro. Entonces, en este sentido, esta mujer es una ministra, es una diaconisa, es una mujer que está sirviendo. Y si está sirviendo, es una sierva. Pero lo que descubrimos de ella es una mujer extraordinaria. Porque se imagina prender el viaje. O sea, no es un hermano encargado con el traslado de la carta doctrinal que se llama Romanos. Es una hermana. Y ella no va, pues parece, a menos que hubiera viajado con su marido en converso. Esto tal vez podría ser, pero le entregan a ella la carta. Y es más, Pablo dice que ella ha ayudado a muchos, incluyendo a él mismo. Entonces, esta mujer es una mujer excepcional, útil, a quien Dios usa bastante en la obra. ¿Y por qué la recomienda Pablo? Pues por su ministerio, por su diaconeo, por su servicio. Y luego, ¿qué pide Pablo en cuanto a ella? Pide dos cosas. Y si tú quieres saber cómo promover, ¿te acuerdas de mi amigo Adán? Que se quedó pensando en cómo puedo unir mi equipo de fútbol. ¿Ok? Tú quieres unir tu iglesia, tú quieres ser de bendición, tú quieres que tu iglesia sea fuerte y más unida. Bueno, Pablo dice que una manera de
buscar la unión es recibir y ayudar. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros. Entonces, hermano, recepción, recibir, esto es capítulo 12. Esta es la sección que acabamos de terminar casi. Y luego, pues la ayuda, esto es capítulo 15, cuando Pablo dice a la iglesia en Roma, yo voy para que ustedes me ayuden, para que me encomienden. Entonces, lo que Pablo pide es que la iglesia en Roma participe en cuanto a esa mujer, recibirla y ayudarla. ¿Y cómo, hermano? En lo que pida, lo que necesite, porque ella sirve al Señor a través de servir a los santos. ¡Wow! ¡Qué recomendación! Entonces, hermanos, ¿cómo podemos buscar y promover la unión en nuestra iglesia? Pues recibiendo y ayudando a las siervas, a las ministras, a los siervos, los ministros. Y entonces, pues pensemos en aplicación personal o en familia en esta semana. ¿Hay algún ministro, hay algún siervo, hay alguna hermana extraordinaria en tu iglesia que ha ayudado a muchos y a ti mismo? ¿Qué podrías hacer para ella? ¿Qué podrías hacer para ayudar a esta persona? Terminando aquí el verano. Pues son preguntas para tu reflexión. Pero si tú haces eso, será promover la unión que el Evangelio produces, porque lo estarás haciendo porque Cristo obró en ti y tú quieres pues honrarle, buscando la unión de su cuerpo. Ahora, versículos 3 al 16. Y la verdad, hermanos, esto me da mucha pena ver tanto contenido tan rápido, pero vamos, lo vamos a hacer. Ahora, hay un orden aquí. Saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solamente yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Primero saluda a Aquila y Priscila, su esposa. Saludad también a la iglesia en su casa. ¿Ok? Otro grupo. Luego, saludar a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿Hay algún orden? Saludar a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludar a Andrónico y a Junias, mis parientes, parece que son judíos. Mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados es decir, por los apóstoles los estiman mucho. No que Andrónico sea apóstol, ni Junias, apóstola, que también fueron antes de mí en Cristo. O sea, ellos fueron salvos primero y yo después. Saludar a Amplias, amado mío en el Señor. Saludar a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y a Estaquis, amado mío. Saludar a Apeles, aprobado en Cristo. Saludar a la casa de Aristóbulo. Y así va la lista más adelante. Y termina con 16. Saludos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Por un lado parece que sí hay un orden. Sí hay un orden. ¿Con quién comienza Pablo? Comienza con sus colaboradores, sus amigos íntimos, Aquila y Priscila. Ellos, en 48, cuando Claudio expulsó a todos los de Roma, fueron echados fuera de Roma. Fueron a Corinto. Ahí llegó Pablo a Corinto, Hechos 18. Cuando Pablo fue de Corinto a Éfeso, Hechos 18 al final, ellos fueron con él, levantaron su negocio y se fueron a Éfeso. Pablo va a Jerusalén y regresa a Éfeso. Están ahí todavía Aquila y Priscila. Pablo sale de Éfeso y va a Corinto, desde el cual escribe esta carta, y para este momento Aquila y Priscila ya están de regreso en Roma y tienen la iglesia en su casa. Ok, estos son los anfitriones de la iglesia en Roma y los amigos íntimos de Pablo. Sí los saluda primero. Entonces, hermanos, por un lado, hay cierto respeto
que ciertos factores indican que merece cierta preferencia. ¿Sí? Tal vez por la edad, tal vez por el servicio al Señor, tal vez por el contacto personal, o sea, por algo. En algún momento sería correcto decir, mira, Aquila y Priscila, después Epeneto, y luego los demás. ¿Y por qué Epeneto? Pues aquí dice, entre todos los que fueron salvos en Acaya, él fue salvo primero. Los saludo después de Aquila y Priscila. Aquila y Priscila, mis compañeros en Acaya, en Corinto, pues después sigue él. Entonces, por un lado sí hay un orden. Pero ¿sabe qué? El orden no es el orden que normalmente tú y yo ponemos. Porque tú y yo ponemos muchas veces un orden equivocado. No saluda, por ejemplo, primero a todos los varones y después a las mujeres. No. No saluda primero a todos los judíos y después a los gentiles. Tampoco. ¿Okay? En el mundo antiguo, si tú eres varón judío, tú saludas a los varones judíos y casi ya no saludas a nadie más, ¿verdad? Bueno, en la iglesia tal vez saludas a los varones gentiles después. No es así. Entonces, sí hay cierto orden por la historia y tiene sentido, pero no es un orden que normalmente distingue y describe nuestros saludos, nuestros pensamientos, nuestras agrupaciones de las personas. Quiero preguntar esto sobre el machismo. Y es curioso porque los que promueven y defienden que las mujeres deben y pueden ser diaconisas y pastoras y apóstolas usan este capítulo por versículo 1 y 2 sobre Febe y por el versículo 7 sobre Junias. Y es muy triste que hagan eso, no solamente porque no concuerda con la Biblia. Otros textos muestran que no es el papel de la mujer en una iglesia, pero por poner nuestro enfoque allí nos distraen y nos hacen perder algo glorioso. ¿Se acuerda a cuántas personas, a cuántos individuos Pablo saluda en esta sección? 28 personas. ¿Sabes cuántos son varones y cuántos son mujeres? Son 18 varones y son 10 mujeres. Hermano, mundo antiguo, tú ni pones el nombre de Priscila. Ni pones este nombre. Curioso, porque aquí dice Priscila, aún antes de Aquila. Pablo menciona esta pareja 6 veces. 4 de las veces no se dice Aquila, Priscila, varón, mujer. Se dice Priscila, Aquila, la esposa y después el marido. Eso está raro hoy en día. Está raro hoy en día. Pero en tiempos bíblicos, ¿cómo? ¿Y quién es la primera persona sobre quien Pablo habla en este capítulo? Bebé. Después, ¿quién? Priscila. Y de los 28 individuos, tenemos a Priscila. Tenemos, ¿quién sigue después de Epeneto? María. Andrónico y Junias. Esta mujer. Y siguen más mujeres. Versículo 12. Trifena, Trifosa y Pérsida. Ahí van estas 3. Rufo, escogido en el Señor, y su madre. Y mía. El orden en que Pablo saluda a estas personas no se basa en el machismo. Para nada. Tenemos que tomar en cuenta a nuestras hermanas. Y tal vez sería interesante meditar en todos los oficios de la iglesia y todo el trabajo que se hace en la iglesia. En las enseñanzas
a la iglesia entera, lo normal es tener a un varón enseñando. Esto dice Pablo a Timoteo, segundo a Timoteo 2. Pero lo que vas a descubrir, si lo piensas medio segundo, es que fuera del ministerio de enseñanza principal, las hermanas muchas veces en la iglesia hacen más trabajo que los varones. Es muy común, muy común. Y más como varones y maridos, debemos entender cuán urgente, cuán importante es el papel de las hermanas en la iglesia local. Ahora, Pablo en toda esta carta ha estado diciendo al judío primero y al gentil después, en cuanto a Dios y su plan divino, en cuanto a la oferta que él hacía. Era su estrategia misionera, yendo primero a la sinagoga y después a la calle, a los paganos, a los gentiles. Pero ¿hay racismo en la iglesia? No, tampoco es. De hecho, aquí hay más romanos, hay más nombres griegos y romanos. Pues, ¿qué esperabas? Es la iglesia en Roma, ¿verdad? Pero esta iglesia comenzó con puro gentil, con puro judío o prosélito. Hechos 2. En algún momento la iglesia fue totalmente romana, cuando Claudio echó fuera a todos los judíos. Y ahora, una década más después, los judíos han regresado. Aquí la Priscila de regreso. Y aún en su saludo, Pablo no está separando, los judíos acá y los romanos acá, los griegos, los demás. No, está mezclando los saludos. Entonces, hermanos, lo que detecto aquí, y esto es de manera panorámica y general, Pablo nos está dando el ejemplo de superar barreras. La barrera de una mujer en tu sociedad, y esta mujer es importante y la reconocen. Sí, bienvenidos a la iglesia. Ok, pero aquí están los peruanos, aquí están los chilenos, aquí están los... No, espérame. Buscamos superar lo que para el hombre es una barrera, porque el evangelio ha de eliminar estas barreras. Sabemos que los saludos son a personas muy diferentes, muy distintas de esas personas, bastante contrastantes. ¿Y sabes qué? Tú también, tú eres diferente. Piensa en los que normalmente estaban contigo en la banca en la iglesia. ¿Te acuerdas cuando ibas a la iglesia y había bancas y ahí nos sentábamos, verdad? Bueno, los que estaban ahí en tu sector, en tu zona. Tú eres muy diferente, tú eres único. Otro trasfondo, otros dones, tú eres otra persona total. Tal como aquí tenemos, pues digamos, una bola de trasfondos y de personas. Pero a ti, Dios quiere usar. Bueno, las descripciones de esas personas son muy diferentes, y lo que ellos hicieron, por ejemplo, esto de Aquila, Priscila, no, hombre, la verdad, esto no está en ningún otro lado en toda la Biblia. Expusieron su vida por mí. ¿Se imagina eso? Una mujer con su marido exponiendo su vida para salvar la vida de Pablo. No sabemos cuándo pasó. Tal vez cuando Pablo luchó con las fieras en Éfeso. No sabemos. ¿Okay? Luego está la mamá de Rufo. Y el trato que Pablo tiene con la mamá de Rufo es como a una madre. No como a Priscila, la colega y la esposa de mi compañero Aquila. Es muy diferente la mamá de Rufo y Priscila o María. ¿Sabes qué? Tú tienes una parte en la obra. ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es tu contribución? ¿Qué estás haciendo tú que nadie más puede hacer en la obra? También las recomendaciones son muy diferentes. Hermanos, esto nos recuerda que Dios ve tu obra y tal vez otros no están viendo. Tal vez aquí durante la cuarentena estás haciendo gran esfuerzo en tu vida personal y en la vida de los demás,
Nadie sabe. El pastor Joel, X. Roberto no está enterado. Hermano Jonathan, pues a ver dónde anda. ¿Verdad? Dios sabe. Dios sabe qué estás haciendo. Dios tiene todos tus actos de servicio. Incluso para otros hermanos de otras iglesias. Amén. Sirven al Señor. Sirven a los hermanos. Y Dios, o sea, aquí salieron en el libro, mira, mis parientes y mis compañeros de prisiones. No creo que Andrónico y Junias hubieran pensado cuando estuvieron en la cárcel con Pablo que algún día, 2000 años después en México, sus nombres saldrían. Dios dice, mira, tengo un libro y estoy apuntándolo todo. Tu servicio cuenta. Tu servicio es eterno. Tu servicio está escrito en el plan eterno de Dios. Y Él sabe qué estás haciendo para su cuerpo. Vamos a pasar ahora. Esto no es muy normal. Conmigo normalmente voy en orden. Pum, 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 pum. Pero quiero brincar a versículos 21 y 24 con algún propósito. Y yo creo que nos va a ayudar a entender mejor el párrafo que estoy brincando. Estoy brincando ahora 17 a 20. Porque en 21 seguimos. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, y Jasón, y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludan al Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia, ¿ok? Allá en Corinto, donde Pablo está escribiendo la carta, con Tercio, obviamente su secretario. Gayo es el que, como Aquila y Priscila, en Roma hospedan la iglesia en su casa. En Corinto es Gayo, que tiene toda la iglesia en su casa. Bueno, os saluda Erasto. No, pues qué padre tener en tu iglesia el tesorero de la ciudad. Y el hermano Cuarto. Okay. Tenemos más saludos, pero esto es muy sencillo. Te lo voy a decir y vas a decir, sí, claro. Así de sencillo, mira. En versículos 3 al 16, Pablo está saludando a las personas en Roma. En versículos 21 a 24, Pablo está mandando saludos de parte de los hermanos que están con él. ¿Alguien está perdido? Primero, 3 a 16, saluda a los destinatarios, los receptores de la carta. ¿Y quién manda los saludos? Pues Pablo y Timoteo, Lucio y los que están con él. Entonces, saludos a 3 a 16 de parte de 21 a 24. Y así sería una sección muy normal. Ahora, este saludo en esta parte, 21 a 24, tiene tres grupos. Primero, los saludos vienen de parte de los del equipo misionero, los siervos, 21. Timoteo, mi colaborador, Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes, probablemente están participando en este momento en la ofrenda que Pablo iba recolectando, pero es otro tema. Lo que sabemos que están en el equipo, ¿sí? Entonces, primero Pablo manda saludos de parte de estos hermanos. Versículo 23. Y cuando digo tres grupos, no vienen en este orden, ¿sí? Yo estoy agrupando a estas personas en estos grupos, ¿sí? Noten lo que dice versículo 23. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Ok. Pablo llega con un séquito, con un grupo grande. Por ejemplo, Timoteo, Lucio, Jasón y Sosípater. ¿Y quién más? ¿Quién más? Y Gayo dice, miren, los cuartos están ahí. Y el refri. Pues ya saben dónde está el baño y la regadera. Pues, claro, no tenían refri, ¿verdad?
Gallo está hospedando el equipo misionero entero. Y la iglesia también, ¿sí? Cada domingo. Tal vez entre semana, ¿no crees que si Pablo está en el grupo, si Pablo ya llegó a la ciudad, que van a tener cultos como constante en todo momento que Pablo pueda? Entonces, ¿cómo lo digo? Es mucho presupuesto hospedar un equipo misionero semanas, si no son meses. Y poder hospedar toda la iglesia en tu casa, mira, en Arboledas a lo mejor todos llegamos a tu casa, pero a ver cómo nos hospedas tú. Eso requiere cierta hacienda y cierto presupuesto. Y lo que es muy obvio es que Gallo pues recibe y hospeda. Pues qué bien. Y mire Erasto, tesorero de la ciudad. En la arqueología han encontrado esta piedra donde dice que a su propia cuenta el buen tipo Erasto pavimentó esta plaza. Sí. Hermanos, vivimos en México. ¿Y cuántos años pasamos sin pavimento en Arboledas? ¿Cuán difícil es llenar un bache? ¿De verdad? O sea, los baches crecen en México cada vez que llueve. Tienes que tener cuidado manejando por donde siempre manejes, bache nuevo, pum, porque anoche llovió. Okay. Tú y yo nos sentimos buenos ciudadanos si bajamos del auto, bajamos del camión, agarramos una llanta, ponemos la llanta en el bache y una rama para marcar el bache. Y cumplimos con nuestro deber ciudadano, ¿verdad? Mire, hermanos, Erasto pavimentó una plaza, puso plaza, parque, algo, calle, para el bien de la ciudad. Gracias, Erasto. Saludos de parte de los que tienen dinero. Hermanos, versículo 22. ¿Cómo se llama la persona quien está usando la pluma para en verdad escribir la carta? Dice yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿No es Pablo el autor? Sí, Pablo es el autor. Pero en el mundo greco-romano, muchos amos ni saben escribir. No todos, pero hay. Entonces tú tienes esclavos que son tus secretarios. Tú pagas a personas para que escriban. Tú eres importante y tú tomas decisiones. Los esclavos hacen los detalles. Y hermanos, ¿cómo se llama este esclavo? Ni tiene nombre, tiene un número. ¿Qué crees que quiere decir tercio? Mira, tienes primero, segundo, tercero, tercio. Y en haciendas grandes había niveles. Primer nivel, segundo nivel. ¿Se acuerda de Aristarco? Él viajaba con segundas. Segundo. Okay. Aquí tenemos tercio. Y aquí tenemos en versículo 23, después de Erasto, tesorero de la ciudad, el hermano ¿qué? El hermano Cuarto. Hermanos, Cuarto no es su nombre, ni nombre tiene. Ni nombre tiene. Tremendo. Ahora, lo más seguro, lo más probable es que Cuarto es el esclavo de Erasto. Porque viene con Erasto. Y lo más seguro es que Gallo, el hospedador de Pablo y de la iglesia, le presta a Pablo un amanuense, un secretario, un escribiente. Y es Tercio. Entonces, lo más probable es que Tercio, versículo 22, es esclavo de Gallo. Y porque Pablo está en la casa de Gallo y Gallo está proveyendo todos los gastos, Pablo dice, hermano Gallo, quiero mandar una carta a los romanos. Hey, ok, trae un tercero, un número 3, Tercio, tú Tercio, ¿verdad? Y a lo mejor Gallo llama a Tercio y Pablo está dictando la carta y Tercio está escribiendo. Ahora,
pregunto. Checa tu Biblia, por favor. ¿Quién viene primero? ¿El esclavo Tercio o su amo Gayo? No, pues ahorita viene antes el esclavo que su amo. O sea, lo que es común es decir, Erasto, tesorero de la ciudad, y hermano Cuarto, como que su esclavo. Pero lo que debes notar en estos saludos a los hermanos en Roma, saludos de parte de, es que el Evangelio nos anivela, nos deja parejo. Y en el mundo secular, en el mundo gentil, en el mundo greco-romano, claro que Erasto y claro que Gayo van a mandar saludos, son la gente con dinero. Pero Pablo dice, mira, yo ya lo saludé en la apertura, ¿verdad? Timoteo, Lucio, Jasón, Sosípater. Oye, Pablo, ¿me das chance de saludarlos? ¡Sí! Pues salúdalos. Yo, Tercio, que escribí la epístola. ¡Oh, saludo al Señor! Y se siente bien contento. Él mismo escribió un versículo. Gallo, así, claro. O sea, mi jefe. A lo mejor, ¿verdad? Pablo dice, Gallo también los saluda. Y Erasto. Y voltea a ver y está el esclavo de Erasto y dice, y Cuarto. Hermanos, tú y yo, ¿qué sabemos de Cuarto? Era un esclavo de Erasto. Pero ¿sabes qué? Con el apellido hermano. Y no era su apellido porque ni nombre tenía, ¿verdad? Ni nombre tenía. Pero con hermano al lado de tu nombre ya estás. De nuevo, ¿qué? Ya estás en el libro. ¿No es glorioso eso? No es para apasionarte. Tú no vas a ser ni Gayo ni Erasto, lo más probable. Pero si eres segundo o tercio o cuarto y eres hermano, para siempre van a saber de ti, porque tu nombre está escrito, no aquí en el libro de Romanos, tu nombre está escrito en el libro de la vida. El Evangelio nos anivela. Por eso, versículo 24, como que casi termina la carta. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Ahora, ¿cómo promover la unión? Saludos a los de Roma, saludos de parte de. Y en ambos casos lo que hemos notado es que Pablo está afirmando las relaciones a pesar de las barreras naturales que tú y yo pondremos. Esto es lo que tenemos que copiar. Ahora, estamos hablando de los saludos. Y versículos 3 a 16, la sección de saludos A. Y 21 a 24, la sección saludos D. La palabra saludar viene 60 veces en el Nuevo Testamento. 60. En Romanos 16. En este solo capítulo viene 20 veces. Es decir, la tercera parte de las veces que en el Nuevo Testamento entero que tú encuentras el verbo saludar es este capítulo. Este es el capítulo donde más Pablo se esfuerza o alguien se esfuerza para crear la unión, para buscar la unión. Ahora, tengo aquí una cubeta y no sé si ves que viene en la cubeta. Pero versículos 17 a 20 son como esta cubeta. Porque hay un truco bien cruel que hacen en el dormitorio a veces. Lo hacen también en el campamento. Y peor cuando hace frío. Cuando hace frío, aunque haga calor, pero cuando hace frío y estás en la regadera, estás bañándote y ya esperabas el agua caliente, a veces tienes que esperar mucho y pues quitaste primero la ropa y esto no fue buena idea, pero ya ponerte la ropa, aunque ya llegó el agua caliente, ya estás en la regadera y hombre, se siente bien rico, ¿verdad? Ya estás a gusto, estás ahora despertándote y a alguno de estos compañeros malvados, no voy a decir nombres, pero tal vez algunos de nuestros hermanos lo habrán hecho, agarra una
cubeta de hielo, de agua fría, y avienta la cubeta sobre la persona que se está bañando con el agua caliente. Terrible truco, no hagan eso, no hagan eso. No les dije hacerlo, les dije no hacerlo. Pero es así que versículos 17 a 20 parecen ser. Porque estamos en medio de los saludos. 36 individuos más otros grupos por nombre o por título o por algo. ¿Y por qué este baño de agua fría? Porque es una advertencia sobre qué? Sobre doctrina y sobre distanciarnos, apartarnos de ciertas personas. Hermano, ¿cómo vas a decir apartarnos de ciertas personas si buscamos la unión? Mira, si buscamos la unión, tenemos que cuidar la doctrina. Es una advertencia de cuidar la doctrina. Porque lo que nos une es la doctrina. Y lo que nos va a dividir es otra doctrina o práctica. Entonces, para esto entonces sirve esta advertencia. Las divisiones. Pablo dice, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. La palabra división habla de tener todo unido y romper. Claro, como dividir. Luego tropiezo, y esto es como en una trampa, como en la pistola, la gatilla. O en una trampa, la partecita donde si pegas la trampa, ¡pum!, se prende. O como una piedra o algún otro tropiezo. Cualquiera de estas situaciones es donde esta palabra griega se usaría. Y quiere decir que causar caer, claro. ¿Os fijéis en los que causan divisiones? Tropiezos en contra a la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y os apartéis de ellos. Ahora, hermanos, esto no es preferencias personales. Preferencias personales que no son cuestiones doctrinales están en capítulo 14. Y tú vas a recibir a tu hermano. Pero el énfasis principal es en la doctrina. Entonces, aunque esto sí es el énfasis, quiero sugerir esta idea. Y te invito a que lo medites. El énfasis principal es divisiones y tropiezos doctrinales. Pero eso no solamente es en teoría, sino también en tu práctica. Y podría ser incluso en tu actitud. Si tu actitud crea divisiones y es tropiezo, ¿aplica este pasaje? Si tu práctica crea división y causa tropiezo, ¿aplica o no aplica este versículo? Ahora, claro, el énfasis es en cuanto a la doctrina, pero si tu práctica y actitud causa división y tropiezo, no estás conforme, no estás obedeciendo la instrucción de buscar la unión. Entonces, quiero dar unas aplicaciones. Y me atrevo a hacerlo porque hay una corriente muy fuerte en nuestros tiempos. No es nueva, no es nueva. Y la idea es que tú tienes permiso de predicar y enseñar la palabra, pero no toques aplicaciones. No apliques la palabra. Es el trabajo del Espíritu Santo aplicar la palabra. Qué curioso, porque capítulos 1 a 11 de Romanos es doctrina y 12 a 15 es aplicación. Pablo aplicaba la palabra. Quiero sugerir, yo no soy el Papa, ni que tenga él la autoridad suprema, ¿verdad? Ni es inspirado. Pero yo no soy el Papa Bautista que voy a dar el dictamen oficial ya de aquí en adelante para siempre. Pero quiero sugerir algunas aplicaciones. Mira, la primera está clara porque es la principal. Si alguien viene con otra doctrina sobre la Trinidad, sobre la deidad de Jesús, sobre la creación, sobre asuntos que son claros en la Biblia, esta persona, ¿qué vamos a hacer? Vamos a prestar atención, vamos a fijarnos. Vamos a estar observando. Y obviamente, pues esto con Mateo 18, con el proceso de disciplina, con el proceso de apelar, con capítulo 6 de Gálatas, los que son espirituales buscando restaurar, y todo eso es dado por sentado, ¿verdad?
Pero si no, pues la enseñanza es apartarlos de los tales, apartarlos, ¿ok? Entonces, en cuanto a doctrina falsa, ni pensarlo, lo debes hacer. Pero, ¿qué tal enseñanzas divisorias? No sé qué pienses de AMLO. Y no me importa mucho. La verdad, es presidente. Dios lo puso. Y algunos hermanitos están a favor y están locamente como que entregados a AMLO. Otros están en contra. ¿Ok? Tú puedes tener tu opinión. Pero ¿crees que honra a Dios causar división en la iglesia sobre AMLO? ¿Es el presidente? ¿Qué tal tierra plana? Llegué a un lugar y un hermano se acerca conmigo y quiere hablar. Hermano, ¿qué opina de tal versículo? Y digo, está bastante bueno el versículo. ¿Por qué? No, pero dice, los confines de la tierra. ¿Ves que la tierra tiene fin? Y digo, Salmo 2 es muy poético, mi hijo. Espérame, ¿tú crees en la tierra plana? Sí, sí, sí. Y comienza a dar, o sea, no quería hablar ni de Pedro, ni de Pablo, ni de Jesús. Quería hablar de la tierra plana. Y digo, ¿sabes qué, mi hijo? Tal vez tú tengas toda la razón y los astronautas que van dando vueltas alrededor no saben nada. Sí, tal vez es así. Pero predica a Jesús, deja tu tierra plana para que, o sea, si tú tienes toda la razón, cuando Jesús venga nos va a corregir. Otro que ves en la pantalla, autor de Hebreos, mira. Divide tu iglesia sobre este asunto. ¿Te parece correcto? ¿Te parece el espíritu? Y aquí voy a poner un buen de otras cosas de prácticas, la música. Hay música que glorifica a Dios y hay música que no glorifica a Dios. ¿Quieres tú insistir en tu música a tal punto como para dividir la iglesia? ¿Esto honra a Dios? ¿O estás causando división? Incluso personas que abogan a favor de música contemporánea, que yo pienso que usa estilos sensuales, mundanos, incorrectos. Dicen, pero cuidado porque esta música te puede llevar a la música mundana. O sea, es la misma música. De hecho, es la misma música, solo que la música mundana no tiene buena letra, la nuestra sí. Oye, ¿es esta palabra tropiezo? Ellos mismos están reconociendo que esta música es de tropiezo. Inmodestia, querida hija mía, tú puedes poner tropiezo. No pongas tropiezo, ponte ropa. Querido varón, tú puedes crear emociones y jugar con las emociones de una chica y lastimarla y causar división en el grupo de jóvenes y tropiezo para ella. No lo hagas, no lo hagas. Alcohol. No, es que como cristianos tenemos, mira, Jesús tomó, y tú das todos sus argumentos teológicos y sabes que estás haciendo tropiezo. Tropiezo, porque hermanos que tienen una debilidad con el alcohol y tú por tu libertad estás causando tropiezo. ¿Qué tal alguien que tiene tanto presupuesto que viene siempre presumiendo de los bienes? ¿No crees que esto podría causar tropiezo para otros hermanos en la codicia? ¿O sí o no? La indiferencia. No. Y tu indiferencia en tu vida espiritual y en tu iglesia está contagiando a los demás hermanos. Sé de una escuela donde los jóvenes llegan con ganas y con pila y para el primer año están arruinados todos. Es un decano de los alumnos que así me dijo. Porque hay tantos otros alumnos de los años previos que ya, pues si no me dan dinero no voy a ir a ministrar. Les acostumbran a recibir ofrendas a tal grado que si no me dan ofrenda no voy. Y yo digo, en Arboledas les pedimos poner los gastos para que vayan a servir.
pero tu indiferencia puede ser tropiezo y causar división. Son algunas pocas prácticas o actitudes. Hermanos, debemos buscar la unión. ¿Qué debemos hacer? Fijarnos. Y esto habla de un cuidado mutuo. Apartarnos. Esto habla de limitar la convivencia. ¿Sabes qué? Es un hermano. Sí, es un hermano. Yo creo que sí. Pero en nuestra iglesia, lo que él enseña y practica, o estas actitudes, no busca la unión. Vamos a buscar la unión a través de limitar nuestra convivencia para promover lo que es la unión de la iglesia local. Versículo 18 nos da 3 razones. 18. En cuanto a ellos, tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Son peligro. Versículo 19. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Mira, ustedes tienen cierto testimonio, tienen que cuidar su testimonio. No echen a perder su testimonio. Por eso deben tener este cuidado mutuo, estar observando, no como policía, no como crítica, pero sí cuidando el uno al otro y dispuesto a retirarse, apartarse para cuidar el testimonio. Y versículo 20. Esto es positivo y tal vez un poco negativo. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Entonces, Cristo dará la victoria. Si están enseñando mal o practicando mal o tienen malas actitudes, hay un día de juicio y Cristo aclarará quién sirve a Él de verdad. Pero hermanos, esta advertencia sí es como el cubetazo de agua helada en medio de estos saludos tiernos. Entonces, ¿cómo podemos promover la unión? Ven aquí, saludos, afirmando las relaciones a pesar de las barreras. Y podemos promover la unión cuidando la doctrina y la práctica. Esto sí, promueve la unión. Y ahora, la conclusión. Versículos 25 al 27. Y esto es un contraste con la advertencia, porque en la advertencia es, observen, aléjense, cuídense. Pero ahora Pablo alaba, gloria sea gloria mediante Jesucristo para siempre, al que puede confirmaros estabilidad, certeza, al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifiesto ahora y que por las escrituras y los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y terminamos la carta. Pablo está expresando su estima, su evaluación de cuán glorioso es Dios. Y lo menciona como el Dios único, el Dios sabio y el que es capaz, el que puede confirmarnos en el Evangelio. Entonces, el deseo no es que seas del grupo, versículos 17 a 20, del cual tenemos que separar, sino confirmado. Y ¿sabes qué? Ahora con aún mayor razón es así, porque durante otras épocas, en el tiempo del Antiguo Testamento, esto era un misterio que Dios mantenía oculto. Pero ahora, a partir de Jesús y Pablo, la revelación que Dios le dio a Pablo, pues ahora con más razón debes entender la certeza, la seguridad que hay en el Evangelio. Versículo 26. También se ha manifestado. Y luego
Dios manda que su evangelio extiende, dice, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y esto nos recuerda de que hemos estado hablando aquí en la carta a los romanos. Hemos estado hablando de la justicia de Dios al alcance de todos por la fe sola. Entonces, hay un mundo que alcanzar, capítulo 15. Estamos en 16, capítulo 15. Hay un mundo que alcanzar. Por eso, recíbanse, capítulo 14. A base de la unión en la doctrina. ¿Cómo puede la gracia de Dios y el evangelio llegar al mundo entero? Pues por medio de la iglesia. Es por medio de la iglesia. Entonces, el evangelio produce unión en la iglesia. Y es importante que esta unión exista para que seamos el medio para que el mundo reciba el evangelio. Y hermanos, nuestra iglesia va a ser medio para extender el evangelio o va a ser obstáculo. Porque la gracia de Dios fluye hacia ti. Tú escuchas la palabra, tú escuchas enseñanza. Pero si tú no respondes con arrepentimiento, con fe, al mensaje divino, dejando que Dios te cambie a que seas como su hijo, entonces, pues se estanca. Y se termina ahí contigo. Porque tú no querías responder, no fluye por medio de ti. Pero lo que Dios desea es que tú seas el medio para que este evangelio extienda al mundo entero. Entonces, ¿cómo puedo yo promover la unión en la iglesia? Pues viviendo para la gloria de Dios en la extensión del evangelio. Dios quiere ofrecer esta salvación a todos. Y es a través de ti y es a través de tu iglesia que Dios está haciendo su obra. Entonces, pues a través de recibir y ayudar a los siervos, las siervas, afirmando las relaciones a pesar de las barreras, cuidando la doctrina y la práctica y viviendo para la gloria de Dios, extendiendo a nivel global el evangelio. ¿Se acuerda de mi amigo Adán? Él entendió eso. Cuando estaban ahí todos peleados, él dijo, ok, mire, vengan, juntos, vengan. Llamó a todo el equipo y dijo, hermanos, era un equipo de cristianos, hermanos, están todos peleados, están todos enojados. La culpa es mía. Yo no estoy compartiendo el balón como debo, yo no alcanzo los balones como debo, yo no los paro como debo, yo no los, no voy por ellos como debo cuando salen fuera, no los saco, no los meto, culpa mía. Todo lo que está mal en este equipo es culpa mía. Perdónenme. Y el equipo se quedó viéndolo como que, no puede ser tuya toda la culpa, no es posible. De hecho, tú juegas bastante bien. Y comenzaron a decir, no, es culpa mía. No, es que no, yo no me estoy esforzando. Y se enojaron con él porque eran enojones. No es culpa tuya, es culpa mía. Y todo quedó inculpándose a sí mismo. Y Adán dijo, bueno, como todos sus culpables, ¿qué tal si nos perdonamos a todos? Mutuamente vamos. Ya. Se perdonaron así. ¡Fum! Y trabajaron juntos. Y el equipo se mejoró. Les digo, eso es una historia. Hermanos, Adán entendía que él no era perfecto. ¿A poco mandaba todo el balón de manera perfecta? No. Siempre corría con toda la fuerza que tenía que... O sea, todas esas cosas que dijo, en algún momento él había hecho tal error. Y cuando reconoció su error, todos los demás estuvieron dispuestos a reconocer su mayor error. Pero Adán buscaba la unión del equipo como más importante que su propia fama, su propio derecho, su propia preferencia. Y es así que debemos vivir en la iglesia. Ahora, tu ejemplo no es Adán, tu ejemplo es Cristo. Es curioso que él se llame Adán, ¿verdad? Porque Adán no es tu ejemplo, ¿eh? Tu ejemplo es Cristo. Cristo vivió para el bien del otro. ¿Qué no entiendes?
Cristo recibe y ayuda a los siervos, por eso debes. Cristo afirma relaciones. ¿Quieres hablar de barreras? ¿Qué barrera entre el eterno Hijo y tú? Mucha barrera. Cristo superó la barrera. ¿Cuidó la doctrina, la práctica Cristo? Sí, hasta la muerte. ¿Vive Cristo para la gloria de Dios y la extensión global del Evangelio? Sí. Entonces, pues ahí está nuestro ejemplo. Porque el Evangelio produce unión. Tú debes promover esta unión. Libro y terminación de la carta a los romanos.